Dicen que el tiempo lo cura todo, pero es una mentira piadosa. Hay heridas que simplemente se congelan, esperando el momento exacto para volver a sangrar. Me llamo Isabela. Durante 40 años, construí el Grupo Cielo con mis propias manos, levantando un imperio de acero y cristal sobre las cenizas de mi propio corazón. Me convertí en la mujer más temida y respetada del sector de la construcción en toda Hispanoamérica. Para el mundo, yo era una fortaleza impenetrable, hasta aquella mañana de abril. El vestíbulo principal de nuestra sede central era un santuario de mármol pulido y silencio absoluto. Ese día, decenas de candidatos con trajes impecables esperaban su turno para la entrevista más importante de sus vidas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, lo impensable ocurrió. Las enormes puertas de cristal giratorias se abrieron de golpe. No entró un ejecutivo, ni un inversor. Entró una mujer joven, empapada de sudor, respirando con dificultad. Llevaba unos pantalones de lona gastados y, atada a su espalda con un pañuelo de flores descolorido, cargaba a una bebé que dormía plácidamente. En sus manos, apretujaba contra su pecho un viejo maletín de cuero con los bordes deshilachados, como si fuera el tesoro más grande del mundo. Las miradas de desprecio no se hicieron esperar. El silencio del vestíbulo se rompió por los murmullos indignados de los presentes. El director de Recursos Humanos, un hombre estricto y altivo, se interpuso en su camino de inmediato. «¿Qué se cree que hace, señora? Esto no es una guardería», le gritó con desdén. 2 guardias de seguridad con trajes negros se acercaron rápidamente para expulsarla. Yo observaba la escena desde el balcón del entresuelo, a punto de tomar mi ascensor privado. Iba a darme la vuelta, indiferente a otro drama cotidiano. Pero la voz de aquella mujer resonó con una fuerza desesperada que me detuvo en seco. «Por favor, se lo ruego», suplicó ella, retrocediendo para proteger a la niña en su espalda, mientras el maletín se abría y decenas de planos arquitectónicos dibujados a mano caían al suelo frío. «Mi marido, Mateo, tuvo un accidente terrible ayer en la obra. No puede caminar. Solo dejen que entregue sus diseños. Es el sueño de su vida. No me pueden echar así». Los guardias la tomaron por los brazos. Ella se resistió, cayendo de rodillas para recoger desesperadamente los papeles dispersos. Fue en ese instante, desde mi posición elevada, cuando ella levantó la mirada hacia el balcón. Nuestros ojos se cruzaron. Mi respiración se cortó. Mis manos, siempre firmes, se aferraron a la barandilla de cristal con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. El tiempo retrocedió 4 décadas de un plumazo. Aquellos ojos oscuros y tenaces, esa forma obstinada de apretar la mandíbula conteniendo las lágrimas, ese orgullo indomable brillando bajo la humillación. Dios mío, era el rostro de Alejandro, el único hombre al que había amado. No podía ser una coincidencia. «Soltadla», ordené. Mi voz bajó por el vestíbulo, calmada pero con una autoridad que no admitía réplica. El silencio cayó como una losa. Bajé lentamente la escalera de mármol, me acerqué a la joven y le dije: «Toma tus cosas, muchacha. Sube conmigo al piso 33. Quiero ver esos dibujos». Antes de adentrarme en los recuerdos de aquel día que desmoronó mi imperio de hielo, dejadme haceros una pregunta. Esta historia viaja hoy a través del viento y la distancia, y me gustaría saber, ¿desde qué hermosa ciudad o rincón del mundo me estáis escuchando en este momento? Escribidlo ahí, que os leo. Mi despacho en la planta 33 era un refugio de silencio absoluto. Desde sus inmensos ventanales se dominaba toda la ciudad, pero en ese momento el mundo exterior había desaparecido. Frente a mi imponente escritorio de caoba, Elena estaba sentada en el borde de la silla, rígida, acunando a su bebé mientras me mostraba los planos de su esposo. Sus manos estaban ásperas, marcadas por el trabajo duro. Me explicaba con voz temblorosa pero apasionada cómo Mateo, su marido, había dibujado esos bocetos desde la cama del hospital. Yo aparentaba mirar los papeles con frialdad profesional,
pero la verdad era que no veía ni una sola línea. Toda mi atención estaba clavada en su rostro. Cada vez que Elena parpadeaba, cada vez que fruncía el ceño con esa mezcla de terquedad y esperanza, mi muro interior de hielo crujía un poco más. Sentía que me faltaba el aire. Si la seguía mirando un segundo más, me desmoronaría allí mismo. Así que hice lo único que sabía hacer para protegerme. Me puse mi armadura de mujer implacable. Suficiente. La interrumpí con un tono gélido, casi mecánico. Deja los documentos aquí. Ya te comunicaremos nuestra decisión. Ahora puedes retirarte. Vi cómo la luz se apagaba en sus ojos oscuros. La sequedad de mis palabras le sonó a un rechazo definitivo. Triste y humillada, Elena recogió sus cosas torpemente, hizo una leve reverencia y caminó hacia la enorme puerta de roble. Escuché el eco de sus pasos cansados perdiéndose en el pasillo, dejando atrás el maletín de cuero y un silencio asfixiante en mi oficina. Me quedé sola, fui hacia el ventanal y apoyé la frente contra el cristal frío. Y entonces el cielo gris de la tarde se rompió. Una tormenta repentina estalló sobre la ciudad. Las gruesas gotas de lluvia empezaron a golpear el vidrio con furia. Tac, tac, tac. Ese sonido, ese maldito sonido del agua golpeando con violencia, fue el detonante. Cerré los ojos y el lujoso despacho se desvaneció. De pronto, ya no sentía el aire acondicionado, sino el viento cálido de la pradera. Ya no olía a cuero y café, sino a tierra mojada y a flores silvestres. El reloj retrocedió 40 años exactos, llevándome de vuelta a aquel valle escondido, el Valle de las Jacarandas. Tenía 22 años. Yo era la única heredera de una familia que controlaba medio país, prisionera en una jaula de oro. Pero en aquel valle, bajo los inmensos árboles de jacaranda que teñían el suelo de un manto púrpura brillante, yo solo era Isabela, y él era Alejandro. Alejandro era un muchacho humilde, con las manos curtidas por el campo, pero con el alma de un artista. Me miraba como nadie lo había hecho jamás. No veía mi apellido, ni la fortuna de mi padre. Veía mis miedos, mis sueños ocultos. Prometió que algún día construiría para mí una casa abierta a los vientos, sin muros opresivos, donde solo reinara la libertad. Aquel último día de verano, el cielo empezó a oscurecerse amenazando tormenta. Yo saqué de mi bolsillo un pequeño estuche de terciopelo y lo puse en sus manos. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron. Era un colgante de plata antigua, forjado en forma de una rosa silvestre, con un rubí incrustado en el centro. Era la reliquia más valiosa de mi difunta madre. «Tómalo», le dije con la voz temblando de amor. «Es una rosa de plata, y esa piedra roja en el centro es mi corazón. Llévalo contigo hasta que podamos huir juntos». Él sonrió, con esa sonrisa que iluminaba mis días más oscuros. Iba a ponérselo en el cuello cuando, de repente, el rugido de varios motores destrozó la paz del valle. 3 camionetas negras rodearon la colina, levantando una nube de polvo gris. La tormenta estalló justo en ese instante, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de suceder. Eran los hombres de mi padre, sicarios sin alma. Bajaron de los vehículos bajo el diluvio y se abalanzaron sobre Alejandro. Yo grité su nombre, luché como una fiera, pero 2 hombres me agarraron por los brazos y me arrastraron hacia el coche. A través de la cortina de lluvia, vi cómo lo golpeaban sin piedad. Lo tiraron al lodo. «No le hagan daño, déjenlo», suplicaba yo, golpeando el cristal blindado desde el interior del vehículo en marcha. La última imagen que tengo de él, la que me ha atormentado cada noche de mi vida, es la de Alejandro arrodillado en el barro, sangrando por el rostro. Estiró su mano desesperadamente hacia el coche que me alejaba de él para siempre, y en ese esfuerzo agónico
La rosa de plata con el rubí resbaló de sus dedos manchados de sangre. La vi caer lentamente, hundiéndose en el charco del lodo oscuro, perdiendo su brillo bajo la lluvia torrencial. Ese día, en ese lodazal, no solo se perdió mi collar. Ese día dejé allí mi alma y nació la mujer de hielo que hoy gobierna este imperio. Pero lo que yo no sabía es que aquella rosa de plata aún tenía una última palabra. Durante las 4 décadas siguientes a aquella tormenta, me aseguré de aniquilar cualquier rastro de piedad en mi interior. Si el amor me había hecho débil, el poder me haría invencible. Devoré a mis competidores, levanté rascacielos que arañaban las nubes y me gané el apodo de la viuda negra de la arquitectura. Mi éxito era deslumbrante, sí, pero por dentro yo era un edificio en ruinas. Pero mientras yo observaba la lluvia desde mi torre de cristal, al otro lado de la ciudad, en los márgenes olvidados, donde el lujo no llega, se estaba gestando un milagro. Lo supe mucho después, cuando Elena me lo contó con la voz ahogada en llanto. Esa noche, la noche antes de que Elena irrumpiera en mi vestíbulo, su pequeña habitación de alquiler estaba sumida en la penumbra. Mateo, su esposo, había sido dado de alta del hospital apenas unas horas antes. Su pierna derecha, aplastada por una viga de acero en la obra, estaba envuelta en un pesado yeso, sujeta por clavos de metal. El dolor era insoportable, una tortura constante que le robaba el aliento. Cualquier otro hombre se habría rendido a los analgésicos, pero Mateo no. Bajo la luz amarillenta y parpadeante de una vieja bombilla, apretando los dientes hasta hacerse sangre en el labio, él estaba sentado frente a una mesa coja. En sus manos gruesas y callosas de albañil, sostenía un lápiz con la delicadeza de un cirujano, corrigiendo, línea por línea, los planos que presentaría al Grupo Cielo. No iba a permitir que un accidente le arrebatara la única oportunidad de sacar a su esposa e hija de la miseria. Solo cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, el lápiz resbaló de sus dedos exhaustos y Mateo cayó rendido sobre los papeles. Elena lo observaba desde la sombra, meciendo a la pequeña Sofía para que no llorara. Le partía el alma ver a su marido consumiéndose por un sueño que parecía imposible. Sentía una impotencia desgarradora al no poder curar su dolor, al no tener dinero para mejores medicinas, pero sabía que tenía que hacer algo que protegiera la esperanza de Mateo. Con cuidado de no hacer ruido, Elena se arrodilló frente a un viejo baúl de madera bajo la cama. Rebuscó entre la ropa gastada hasta encontrar una cajita de madera tallada, desgastada por el tiempo. La abrió con reverencia. De su interior sacó un objeto envuelto en un pañuelo negro. Bajo la tenue luz de la calle que se colaba por la ventana, el objeto destelló con un brillo melancólico. Era una joya de plata antigua, forjada en forma de rosa, con un rubí color sangre en el centro. Sí, era mi rosa de plata, el mismo colgante que yo había visto caer en el lodo 40 años atrás. Elena no conocía la verdadera historia de esa joya. Solo sabía lo que su difunta madre le había dicho en su lecho de muerte. «Conserva esto, mi niña. Es el alma de una promesa que me mantuvo viva en el infierno. Que te proteja como me protegió a mí». Con las manos temblorosas y los ojos empañados en lágrimas, Elena se acercó al maletín de cuero de Mateo. Abrió la cremallera del compartimento más profundo y oculto y deslizó allí la rosa de plata. Lo hizo como quien entierra una semilla sagrada, murmurando un ruego silencioso a un Dios en el que apenas le quedaban fuerzas para creer. Quería que el espíritu de su madre acompañara a su esposo en la entrevista. Cerró el maletín. Todo estaba listo para la mañana siguiente.
Lo que aquella joven madre no sabía, lo que ninguno de los dos podía siquiera imaginar, era que al guardar esa joya habían activado una bomba de tiempo. El destino, con su ironía implacable, ya había echado a rodar los dados, preparándose para volar mi mundo en pedazos. La mañana de la entrevista definitiva, la sala de juntas del Grupo Cielo parecía un tribunal de inquisición. Yo presidía la larga mesa de cristal, flanqueada por mis ejecutivos de mayor confianza. El ambiente era gélido, calculado. Nadie respiraba sin mi permiso. Entonces se escuchó un sonido irregular en el pasillo exterior, un golpe seco, seguido de un arrastre penoso. ¡Clac! ¡Shh! ¡Clac! ¡Shh! Las grandes puertas dobles se abrieron. Era Mateo, apoyado en unas muletas metálicas, con la pierna escayolada y el rostro pálido por el dolor y el cansancio, avanzó hasta el centro de la sala. Sudaba frío, pero mantenía la cabeza en alto. «Buenos días, señora presidenta», dijo con voz firme, abriendo su desgastado maletín de cuero. Desplegó sus planos sobre la mesa de cristal. No eran diseños generados por computadora, eran trazos de grafito, manchados de sudor y esfuerzo. «Mi propuesta no es construir fortalezas», comenzó a explicar, señalando un diseño inusual. «Ustedes construyen rascacielos que aíslan al hombre del cielo. Yo propongo hogares que respiren, espacios con techos altos y pasillos abiertos. No necesitamos muros que nos encierren. Necesitamos casas donde el viento del sur pueda entrar sin pedir permiso, donde la luz de la tarde cruce la sala y donde uno pueda sentir la pradera, incluso estando en la ciudad». Mis ejecutivos se miraron con burla. Un albañil dándonos lecciones de diseño romántico. Iban a interrumpirlo para echarlo, pero yo levanté una mano, exigiéndoles silencio absoluto. Mis oídos zumbaban. Un escalofrío violento me recorrió la espina dorsal, erizándome la piel. Esas palabras, casas donde el viento pueda entrar sin pedir permiso, donde sentir la pradera, no podía ser. Eran las palabras exactas, casi milimétricas, que Alejandro me había susurrado al oído 40 años atrás bajo las jacarandas. ¿Cómo podía este muchacho lisiado, el esposo de la mujer que tenía los ojos de mi amor perdido, conocer nuestro sueño secreto? Mi corazón, que llevaba 4 décadas latiendo en pausa, empezó a golpear contra mi pecho como un animal salvaje queriendo escapar. «Y para terminar», dijo Mateo, tratando de mantener el equilibrio sobre su pierna sana, «tengo el plano principal del corazón de la casa. Lo guardé aquí para que no se arrugara». Metió su gruesa mano en el compartimento más profundo del maletín y tiró de los gruesos pliegos de papel. Al sacarlos con fuerza, algo se enganchó entre las hojas. Un objeto pequeño, metálico, salió volando por el aire. Pum, tin, tin, tin. El tiempo se detuvo. Todo en la sala quedó en cámara lenta. Vi caer el objeto. Rebotó contra la superficie de cristal de la mesa y rodó hasta caer al suelo de mármol, deteniéndose exactamente junto a la punta de mis zapatos de diseñador. La luz de los halógenos impactó sobre el metal plateado y la piedra roja. Era un rubí, engarzado en una rosa de plata antigua. Todo el aire abandonó mis pulmones. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Los rostros de mis ejecutivos, la figura de Mateo, el lujo de la sala, todo se borró. Solo existía esa pequeña flor de metal ensangrentada. Sin importarme mi traje impecable, ni mi dignidad de presidenta, me dejé caer de rodillas sobre el mármol frío. Mis manos temblaban incontrolablemente cuando recogí la joya. El metal estaba frío, pero a mí me quemaba la piel. Era mi collar, el collar de mi madre, el que vi hundirse en el lodo el día que me arrancaron de los brazos de Alejandro. ¿De dónde? Intenté hablar,
pero mi voz no era más que un hilo roto. Carraspé, levantando la vista hacia un aterrorizado Mateo. «¿De dónde sacaste esto?», grité, con una desesperación que asustó a todos los presentes. Es de mi esposa, señora, de Elena», tartamudeó Mateo, aferrándose a sus muletas. Era el único tesoro de su madre. Lo guardó toda su vida. Elena lo puso ahí para darme suerte. Por favor, no quise ofenderla. «El único tesoro de su madre», repetí en un susurro, sintiendo que el universo entero colapsaba sobre mis hombros. Alejandro la había conservado. Él había rescatado mi corazón del lodo, lo había limpiado y lo había guardado durante 40 años. Él me había amado desde la sombra. Apreté la rosa de plata contra mi pecho, cerré los ojos y por primera vez en 40 años, la mujer de hielo se derritió. Un llanto ronco, desgarrador, escapó de mi garganta. Lloré a gritos, arrodillada en el suelo de mi propia sala de juntas, como una niña perdida, llorando por el tiempo robado, por la crueldad del destino y por el amor inquebrantable de un hombre al que creí perder para siempre. Los directivos querían llamar a seguridad, creyendo que me había vuelto loca, pero yo solo tenía un pensamiento en mi cabeza incendiada. Tenía que encontrar a Elena, tenía que encontrar a Alejandro. Me levanté del suelo de mármol como alguien que acaba de despertar de un coma de 40 años. Ignoré las caras pálidas de mis ejecutivos. Ignoré mi agenda, mis reuniones millonarias, mi imperio entero. Agarré a Mateo por los hombros, clavando mis ojos en los suyos. «Dime dónde está la familia de tu esposa. Dímelo ahora mismo». Mateo, aún temblando, garabateó una dirección en un pedazo de papel. Era un pueblo remoto en el sur, a más de 4 horas en coche, un lugar perdido donde los mapas de la ciudad dejaban de existir. No llamé a mi chofer. Bajé al estacionamiento, me subí a mi todoterreno y arranqué con una violencia que hizo rechinar los neumáticos. Mi corazón latía a un ritmo enloquecido. Aceleré por la autopista como si estuviera huyendo del mismísimo diablo, aferrando el volante con una mano mientras la otra apretaba la rosa de plata en mi bolsillo. A medida que la jungla de asfalto daba paso a las montañas y los valles, mi mente no dejaba de dar vueltas. Mateo había dicho que la joya era de la madre de Elena. ¿Qué significaba eso? ¿Alejandro se la había dado a otra mujer? ¿O acaso el miedo me paralizó por un segundo? ¿Y si Alejandro ya no estaba en este mundo? Las lágrimas volvieron a brotar, empañándome la vista mientras el asfalto se transformaba en un camino de tierra rojiza que levantaba una espesa nube de polvo tras de mí. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras, cuando el GPS del coche perdió la señal. Pero no lo necesitaba. Mis instintos me guiaban. De repente, tras una curva pronunciada, el paisaje se abrió ante mis ojos. Pisé el freno de golpe, derrapando en la grava. Ahí estaba, un inmenso valle rodeado de árboles inmensos, cubierto por un manto espectacular de flores de jacaranda caídas. Era una réplica exacta, un santuario púrpura idéntico al lugar donde nos habíamos enamorado 40 décadas atrás. Apagué el motor. El silencio del campo me envolvió. Bajé del coche con las piernas temblando. El viento sopló, levantando una lluvia de pétalos violetas a mi alrededor. A lo lejos, junto a una humilde cabaña de madera, vi la figura de un hombre. Llevaba un sombrero de paja gastado y estaba arrodillado en la tierra, podando unos rosales silvestres. Caminé hacia él lentamente. Mis zapatos caros se hundían en la tierra blanda, pero no me detuve. Su espalda estaba encorvada. Su cabello, asomando por debajo del sombrero, era completamente blanco. Ya no era el muchacho ágil que yo conocí. Era un anciano curtido por el sol y el sufrimiento. Me detuve a 2 metros de él. Sentía que me iba a desmayar. Tomé una bocanada de aire y, con un hilo de voz,
pronuncié el nombre que había tenido prohibido durante toda mi vida. Alejandro. El hombre dejó caer las tijeras de podar. Su cuerpo entero se tensó. El tiempo pareció suspenderse mientras él se ponía en pie con lentitud y se giraba hacia mí. Levantó el rostro. Las arrugas marcaban profundamente su piel, pero esos ojos, oh Dios mío, esos ojos oscuros y nobles seguían siendo exactamente los mismos. Eran los ojos que había visto esa misma mañana en el rostro de Elena. Alejandro me miró como si estuviera viendo a un fantasma. Su mandíbula tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Isabela», susurró. Esa voz ronca y quebrada derrumbó los últimos cimientos de mi fortaleza. Saqué la rosa de plata de mi bolsillo y la abracé contra mi pecho, cayendo de rodillas frente a él en la tierra sucia. «Perdóname», sollocé con el alma desgarrada. «Fui una cobarde. Mi padre me amenazó con matarte si te buscaba. Viví creyendo que te había perdido para siempre en el lodo». Él se arrodilló a mi lado. Sus manos nudosas y temblorosas tomaron mi rostro empapado de lágrimas. «No, mi amor, no», me dijo, llorando conmigo. Ese día, arrastrándome por el barro, encontré la joya. Tu padre envió a sus matones. Amenazaron con quemar mi casa y matar a mi familia. Para protegerte a ti y a los míos, tuve que irme lejos y casarme con una mujer del pueblo. Una buena mujer que sabía que mi corazón te pertenecía solo a ti. Tuvimos a Elena. Cuando mi esposa enfermó y murió, le pedí que le entregara esta joya a nuestra hija. Yo no podía decírselo. Quería que Elena creyera en el amor, no en mi dolor. Pero esta rosa fue lo único que me mantuvo respirando todos estos años. Apoyé mi frente contra la suya. Allí, bajo la lluvia de flores violetas, dos ancianos con el cabello blanco y el corazón marcado por la crueldad del mundo se abrazaron por primera vez en 40 años. Habíamos perdido la juventud, pero habíamos ganado la eternidad. Los días que siguieron a nuestro reencuentro en el valle fueron como despertar de una larga y oscura pesadilla. No volví a la torre de cristal de mi empresa en varias semanas. Mi imperio de cemento ya no me importaba. Mi único propósito ahora era reconstruir la vida que nos había sido arrebatada. Llamé a Elena y a Mateo. Les conté toda la verdad, sin ocultar mis lágrimas, sin esconder la cobardía de mi juventud. Elena, con la misma nobleza que caracterizaba a su padre, me abrazó. Y Mateo resultó ser el hijo que nunca tuve. Contraté a los mejores cirujanos para la pierna de Mateo, y cuando pudo caminar sin muletas, nos convertimos en socios. Juntos, utilizando sus brillantes planos trazados a lápiz, comenzamos a construir en el Valle de las Jacarandas. No levantamos una mansión ostentosa ni una fortaleza fría, porque Alejandro odiaría eso. Construimos una casa de amplios ventanales de madera, con techos altos y porches abiertos. Una casa donde, exactamente como Alejandro soñó en su juventud, el viento del sur entraba sin pedir permiso, trayendo consigo el aroma dulce de las flores violetas. El día que la casa estuvo terminada, el cielo del atardecer nos regaló un espectáculo de nubes rojas y doradas, típico de nuestra hermosa tierra. Alejandro estaba de pie en el porche, apoyado en la barandilla de madera, contemplando su nuevo hogar con los ojos brillantes de gratitud. Me acerqué a él lentamente. Saqué de mi bolsillo la rosa de plata con el rubí en el centro. La joya había sido pulida, ya no tenía manchas de lodo ni cicatrices del tiempo. Con mis manos temblorosas, las mismas manos que habían firmado contratos multimillonarios, abroché el collar alrededor del cuello de Alejandro. 40 años tarde, le susurré, acariciando su mejilla curtida, pero al fin
Estamos en casa, mi amor. Él me sonrió, y en esa sonrisa vi de nuevo al muchacho de 22 años que me robó el corazón. Desde el interior de la casa llegó el sonido de una vieja guitarra española. Mateo estaba tocando una melodía suave mientras Elena bailaba descalza en el salón de madera, sosteniendo a la pequeña Sofía, cuyas carcajadas infantiles llenaban de luz cada rincón de nuestro hogar. Los observé desde el porche, apoyando mi cabeza en el hombro de Alejandro. Una brisa cálida sacudió los árboles y una lluvia de pétalos violetas cayó sobre nosotros, como si la naturaleza estuviera bendiciendo esta segunda oportunidad. A veces, la vida te obliga a convertirte en invierno para sobrevivir. Te vuelve dura, implacable, de hielo, pero aprendí que el amor verdadero no muere bajo la nieve. Es como una semilla tenaz, esperando pacientemente, incluso durante 40 años, a que el sol vuelva a salir para florecer con más fuerza. Mi riqueza más grande no está en las cuentas bancarias ni en los rascacielos del Grupo Cielo. Mi mayor imperio es este porche de madera, el sonido de esa guitarra y la mano arrugada de Alejandro sosteniendo la mía. Dicen que el dolor nos aísla, pero es el amor el que nos devuelve al lugar al que pertenecemos. Si esta historia ha tocado tu corazón, si alguna vez has creído que no hay tesoro más grande en este mundo que los seres que amamos y que nos esperan en casa, te invito a escribir la palabra familia en los comentarios. Una sola palabra, familia, para recordar que, al final del día, ese es el único refugio que realmente importa. Gracias por escucharme y que el viento siempre os lleve de vuelta a casa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha resonado contigo, te invitamos a darle un me gusta, compartir tus reflexiones en los comentarios y suscribirte a nuestro canal, Ecos del Silencio. Queremos informarte con total transparencia. El producto que acabas de escuchar, incluyendo el guión, los personajes, las imágenes y la voz, ha sido desarrollado utilizando inteligencia artificial como herramienta creativa. Se trata de una obra de ficción, por lo que cualquier semejanza con nombres, personas o situaciones de la vida real es mera coincidencia. Nos vemos en la próxima historia.